Ok, continuando la clase, la conexión. Entonces estábamos hablando de que queríamos saber cómo se calculan las componentes rectangulares de este vector fuerza que estamos hablando aquí. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a calcular el valor de esta componente horizontal Fx y de esta componente vertical Fy. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, estábamos hablando que aquí, eh, si nosotros trasladamos este vector, esta componente vertical Fy, la trasladamos hasta acá, hasta esta posición donde estoy resaltando ahorita, yo lo hago como basado en la regla del triángulo, como si estuviéramos sumando vectores, ¿verdad? Porque la regla dice que nosotros vamos a colocar un vector tras otro, ¿verdad? Como si fuera un tren, armándolo uno tras otro, donde nosotros vamos a hacer coincidir el origen de uno con el extremo del otro. Entonces, por ese motivo es que yo trasladé Fy y lo puse a coincidir aquí, ¿verdad? En este sitio que estoy resaltando. Está el origen de Fy, está coincidiendo con el extremo de Fx. Ok, al colocar ese vector allí, entonces pareciera como si yo los estuviera sumando, pues esas dos componentes, y efectivamente el resultado de la suma es el tercer lado del triángulo, que sería el vector azul, el vector fuerza. Con sus dos componentes y el vector original, yo formo allí un triángulo. Y fíjense que todo este triángulo, ¿verdad? Todo esta área, que es el triángulo formado, esta área que yo les estoy resaltando, ¿qué tipo de triángulo es ese? Pregunto. ¿Me copian? Se cortó, profesor. Ah, ok. ¿Me copian ahora? Ahorita sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, les estaba comentando que lo que estamos haciendo ahorita es para calcular el valor de las componentes, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de Fx y cuál va a ser el valor de Fy? Entonces, para poder calcular eso, yo he trasladado esta componente vertical, la he trasladado para acá. Eso lo hice basado en la regla del triángulo, como si fuera que vamos a sumar vectores, colocar un vector al lado del otro, donde el origen de uno coincida con el extremo del otro. Al colocar las dos componentes acá, este, el vector resultante, ¿verdad? Es el vector que parte desde el origen del primero hasta el extremo del segundo. Ese vector es el azul, el vector fuerza, y ese vector azul más los dos vectores componentes me forman esa figura del triángulo, ese triángulo que tenemos allí. Entonces, yo les preguntaba, ¿qué tipo de triángulo es ese que tenemos allí? Un triángulo paralelo. No, Rectángulo, perdón. así sí, el triángulo rectángulo, ¿verdad? Ese triángulo se caracteriza por tener un ángulo recto. Por eso se llama rectángulo. Y ese ángulo recto es el que mide 90 grados, que es este que tenemos aquí. ¿Lo ven? En este vértice, allí es donde está el ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Entonces, como este triángulo es rectángulo, entonces yo le puedo aplicar las fórmulas de trigonometría, ¿ok? Las razones trigonométricas. Yo le puedo aplicar seno, coseno y tangente, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primero, la primera razón que le vamos a aplicar. El coseno del ángulo. Entonces, recordamos, yo se los estoy copiando aquí en la lámina,
que el coseno del ángulo alfa, estamos hablando de este ángulo que está aquí, ¿ves? Estamos trabajando con este ángulo. Ese coseno de alfa, por definición, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, entre FY y FX, ¿cuál es el cateto adyacente? Sería F. Perdón, repíteme. Sería la fuerza. No, no te copio bien, disculpa, repíteme. Sería la fuerza. No, los catetos de un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo recto. ¿Ok? Repito para todos, ¿no? Para que todos recordemos un poco esos conceptos. Esto que yo estoy resaltando ahorita en la lámina, cateto. Cateto es los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo recto. ¿Ok? Quiere decir que en este ejemplo que estamos analizando, los catetos son los rojos. ¿Ok? Y la hipotenusa es el lado más largo. En este caso sería el azul. Bien. Entonces, repito, en este dibujo, ¿cuál sería el cateto adyacente? FX. Correcto. El cateto adyacente sería FX y la hipotenusa sería F. ¿Ok? Vamos a verlo. Ok, aquí se lo coloqué abajo. Bueno, lo que hice fue sustituir la fórmula. El cateto adyacente, que es lo que teníamos aquí, ha sido sustituido por Fx. Y la hipotenusa, que la tenemos acá, ha sido sustituido por F, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí, estas deducciones las estamos haciendo es porque queremos saber cómo yo puedo calcular el valor de estas componentes. Por eso estamos haciendo este análisis. Entonces, en esta fórmula que tenemos acá, que les estoy resaltando, aquí aparece la componente horizontal Fx. Si yo quiero calcular el valor de ella, ¿cómo la despejo aquí? ¿Qué debo hacer? Pasamos F a multiplicar con el coseno. Excelente. Como F está aquí abajo, dividiendo, yo la voy a pasar para acá, al lado del coseno, la paso multiplicando. Entonces yo Fx la voy a calcular multiplicando el valor de la fuerza por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Vamos a verlo en la lámina siguiente. Ok, ahí lo tienen, ¿ves? Entonces aquí tiene la componente horizontal que ha sido despejada. Multiplicamos F por el coseno de alfa. Muy bien. Si esta fórmula es la que acabamos de deducir para la componente horizontal, díganme por favor alguno de ustedes cuál sería la fórmula para calcular la componente vertical. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería para calcular FY? FY estaba aquí formando el triángulo, ¿verdad? Iba a ser, FY es un cateto. Pero ¿cómo es ese cateto? Ese cateto, ¿cómo está respecto del ángulo alfa? ¿Está adyacente o está opuesto? Opuesto. Opuesto. Esto opuesto. Correcto. Entonces, la fórmula trigonométrica que involucra el cateto opuesto y la hipotenusa, esa es la función seno. ¿Ok?
Entonces, quiere decir que la fórmula para calcular esta componente vertical sería el valor de f por el seno del ángulo alfa, ¿ok? Vamos a verlo en la lámina. Ahí lo tienen, ¿ves? Entonces, esas serían las fórmulas que nosotros vamos a manejar interesados en calcular la magnitud de las componentes rectangulares, ¿ok? ¿Cuál es la magnitud de la componente horizontal y cuál es la magnitud de la componente vertical? Estas serían las formas, ¿ok? Estas dos. Bien, sigamos. Ok, ahora hablamos de que se van a introducir dos vectores de magnitud unitaria. Aquí lo dice donde lo estoy resaltando, ¿verdad? De magnitud unitaria que son dirigidos a lo largo de los semiejes positivos, X y Y. Entonces, si observan el dibujo, aquí yo los he agregado, ¿verdad? Hay un pequeño vector verde que lo denotamos con I. Ese vector, bueno, como su palabra lo dice aquí, es de magnitud unitaria, quiere decir que su magnitud es igual a 1. Ese vector I, ¿verdad? Que lo vuelvo a resaltar en la figura, él está en la dirección positiva del eje X. ¿Verdad? Y el otro vector que hemos agregado es este otro que estoy resaltando acá, de color verde, está denotado con la letra J, J de Jamaica. Ese vector está dirigido, está en la dirección vertical, ¿verdad? Del eje Y, pero dirigido al sentido positivo, ¿verdad? Ok, sigo leyendo acá en el segundo punto. A estos vectores se les llama vectores unitarios y se representan por la letra I y J, dirigidos a lo largo de los semiejes positivos X y Y respectivamente. ¿Ok? Bien. Ahora, el vector F también puede ser escrito y queda perfectamente definido con las componentes rectangulares vectoriales de la siguiente forma, ¿eh? Así como está ahí. Esto es lo nuevo que estamos aprendiendo en esta clase, ¿verdad? Que este vector F, vector fuerza que estamos analizando aquí, otra forma de yo escribirlo es así como aparece allí. Una componente horizontal y que esté seguida por el vector unitario I. Colocamos después un signo más y luego la componente vertical seguido del vector unitario J. ¿Ok? Entonces, la fuerza F se ha reescrito de esta forma, ¿ves? Se ha reescrito en base a sus componentes rectangulares. ¿Bien? Y allí, en la fórmula siguiente, yo les he colocado los cálculos que vimos en la lámina anterior, ¿verdad? De que la componente horizontal, ¿cómo se va a obtener? Multiplicando a f por el coseno del ángulo. Y la componente vertical que les estoy resaltando aquí, ¿cómo lo obtenemos? Multiplicando la f por el seno del ángulo. ¿Ok? Eso es lo que les he colocado allí. Seguimos leyendo. Si la fuerza F es dada por sus componentes rectangulares, es decir, así como está escrita aquí, ¿ves? Así la teníamos escrita en la lámina anterior. Si la fuerza F me la han dado escrita de esta forma, ¿verdad? Basado en sus componentes, el ángulo alfa que define su dirección y sentido se puede obtener de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? De repente hay un problema donde a mí me van a dar el vector fuerza, pero me lo dan es de esta forma, escrito como componente rectangular. No me van a dar el ángulo, pero en un problema me lo pueden pedir. Mire, el vector fuerza es este, con estas componentes. Por favor, deme usted el ángulo.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular el ángulo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, vamos a colocar los vectores, esos dos vectores que son las componentes, los dos rojos, los vamos a hacer como si fuéramos a sumarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a sumar? Bueno, con la regla del triángulo, ¿verdad? Entonces, tenemos el vector, vamos a comenzar dibujando el vector horizontal, la componente horizontal. Aquí la tenemos, ¿verdad? En rojo, en el dibujo de la derecha. Comenzamos con ese. Está el primer componente. Como yo lo quiero sumar, ¿verdad? Le voy a aplicar la regla del triángulo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como les he dicho ahorita, colocar un vector al lado del otro. Hacer coincidir el origen de uno con el extremo del otro. Bueno, entonces procedemos a colocar el vector vertical. Ahí lo tenemos, ¿eh? O sea, ya hemos colocado un vector al ladito del otro. Ok, ¿qué más me dice la regla del triángulo? Bueno, cuando usted coloque sus dos vectores allí que va a sumar, ahora el vector resultante de esa suma va a ser el que usted va a trazar desde el origen del primero, aquí donde les estoy señalando, desde allí va a partir y va a finalizar ese vector hasta el extremo del segundo vector. Entonces sería un vector desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces vamos a verlo. Ahí está. Ese sería el vector F. Estoy aplicando la regla del triángulo, ya lo saben, de las clases anteriores. Ese vector F, obviamente, como está inclinado, él tiene que formar un ángulo con la horizontal, ¿ves? Ese ángulo lo hemos llamado alfa. Entonces ahora, leemos ahí en la diapositiva. Al tener un triángulo rectángulo, porque fíjense, volvimos a caer en que tenemos un triángulo rectángulo, como lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué se cumple allí en ese triángulo rectángulo? Esta función trigonométrica que es de la tangente, ¿verdad? Nosotros ahorita acabamos, en la lámina anterior, acabamos de ver la función coseno y luego vimos la función seno. Y ahora vamos a ver la función tangente. Entonces, ¿qué me dice la función tangente? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, nos vamos al triángulo que tenemos. Los dos catetos, repito, son los dos lados que forman el ángulo recto. En este caso de este dibujo, son los dos lados rojos. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuál es? FY. FY. Es correcto, FY. Muy bien. Entonces, por eso yo lo he sustituido aquí en la fórmula en la línea siguiente. Y el cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo. En este caso de este dibujo sería FX. Por eso yo lo he sustituido aquí abajo FX. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya usted sabe que cuando usted le suministren el vector, así como lo estoy resaltando, se lo suministren escrito en base a sus componentes rectangulares, usted lo que va a hacer es que toma esta componente vertical y la divide entre esta componente horizontal y hacer esa división le va a dar la tangente del ángulo alfa. Usted en su calculadora lo que va a hacer es que luego va a pedir el arco tangente y de esa forma usted obtiene el ángulo. ¿Ok? ¿Está claro por allí? Sí. Ok. Eso es para hablar del ángulo, ¿verdad? Ahora, si nosotros quisiéramos es la magnitud de F, porque vuelvo y repito para que me siga. A usted le dieron el vector F, fue escrito de esta forma, basado en sus componentes rectangulares, pero no le dijeron cuál es la magnitud del vector F como tal. Entonces,
como estamos aquí en el dibujo en presencia de un triángulo rectángulo, se le puede aplicar aquel famoso teorema que es de Pitágoras, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros podemos calcular el valor de f. ¿Cómo dice Pitágoras? Bueno, que la hipotenusa, que en este caso es f, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice Pitágoras. Y eso matemáticamente pues está escrito allí en esta fórmula que les estoy resaltando. F es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, entonces, con esta división encuentro el ángulo. Y con esta raíz cuadrada encuentro la magnitud. Y bueno, de esa forma yo puedo encontrar los dos valores. ¿Hay alguna duda hasta los momentos? No. Ok. Entonces, bueno, acabamos nosotros de ver este quinto punto, ¿verdad? Del contenido que se llama componentes rectangulares. Vamos entonces ahora a proceder a este sexto punto que es un problema para poner en práctica esto que acabamos de ver. Ok, ¿y qué mejor problema que el que vimos en la clase anterior? Entonces, fíjense, el problema es el mismo, ¿verdad? Es el mismo dibujo que les estoy indicando por aquí, ¿verdad? Las mismas fuerzas, la fuerza Q y la fuerza P con los mismos ángulos, ¿verdad? Pero vamos a leer el enunciado. Las dos fuerzas P y Q actúan sobre el punto A. Determinar su resultante R expresándola por medio de sus componentes rectangulares. Esa es la diferencia. Y ahora nosotros vamos a calcular la resultante R, pero no la vamos a calcular con magnitud y el ángulo, sino que la resultante R la vamos a hallar y la vamos a expresar por medio de sus componentes rectangulares. Esa es la diferencia. Bueno, entonces yo les coloqué aquí el recordatorio de la clase anterior. Fíjense que se lo copié. Estoy leyendo por aquí para que me sigan. Recordemos que en el problema 1 y aplicando la solución trigonométrica, la resultante obtuvo este valor, 97,73 newton, y tuvo de ángulo 35,04 grados. ¿Ok? Eso es que lo recordemos, que lo tengan por allí presente. Bien, entonces vamos a iniciar la resolución de este problema. Entonces dice así, vamos a comenzar primero calculando las componentes rectangulares del vector Q. Entonces vamos a hacer eso primero, pues. Hacemos nuestro dibujito al lado, nuestro sistema de referencia. Aquí tenemos el vector Q, dice que es 60 newton. Lo confirmamos aquí con el gráfico dado, 60 newton, está bien, está perfecto. Y como hemos indicado, este vector Q lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, por eso yo he colocado que esta componente vertical se va a llamar QY y esta componente horizontal se va a llamar QX. Bien, para poder yo descomponer este vector, necesito el ángulo que está aquí. Entonces, yo le pregunto a ustedes, mirando el gráfico que me dieron, ¿cuál será el valor de ese ángulo? 45. Perfecto, excelente, 45 grados, ese es. Bueno, entonces ya tenemos todo. Dense cuenta, tenemos el valor de Q, que es la fuerza, y tenemos el ángulo, que es 45. Entonces ya podemos calcular las componentes. Entonces vamos a proceder a eso. Allí están escritas las dos componentes. ¿Ok?
A veces, pues, el estudiante puede confundirse en el momento del examen, que recuerde que esta, que es la X, que es la horizontal, va con coseno. Y esta, que es la vertical, que es la Y, va con seno. Eso es un detalle allí que a veces, pues, los estudiantes se equivocan. Bien, sustituyo los valores. Ya sabemos que el valor de Q es 60 newton. Lo hemos anotado aquí, ¿verdad? 60 newton, porque es el valor de Q. Y coseno de 45, ok, se mantiene ahí porque lo vamos a meter en la calculadora así. Una recomendación, cuando metan estos valores en la calculadora, coloquen allí en la pantalla de su calculadora coseno de 45 y seno de 45, ok. Que la máquina tome todos los decimales allí. Seguimos. Y esos fueron los valores obtenidos. Después de aplicarle calculadora y después de aplicarle la cifra significativa, hemos obtenido estos dos valores. Da la casualidad que como el ángulo es de 45, las dos componentes miden lo mismo. Ok, fíjense, componente horizontal, 42,43 newton. Componente vertical, 42,43 newton también. Ok, ¿eso está mal o no? Eso está bien. Cuando el ángulo es de 45, el seno y el coseno tienen el mismo valor. Por eso es que en estos cálculos dio lo mismo. Ok, continuamos entonces. Ahora, como ya acabo de calcular el valor, ¿verdad? De las componentes, aquí está el valor del horizontal y aquí está el valor de la vertical. Entonces ahora yo puedo reescribir el vector Q en función de su componente rectangular. Y aquí lo tienen, ¿ves? Esta fórmula que está aquí es el vector Q que está escrito en función de sus componentes. Esta que está aquí es QX, se escribe con el vector unitario Y, y esto que está aquí es QY y se escribe con el vector unitario J. Entonces ahí lo tiene. Bueno, seguimos. Ahora vamos a descomponer en sus componentes rectangulares al vector P. Entonces vamos a chequear. Aquí dice en el dibujo dado que el vector P es de 40 newton. Aquí lo visualizamos nuevamente. P 40 newton. Chévere. Y bueno, ya aquí está más evidente, ¿verdad? Que el ángulo que nos dieron es de 20 grados. Entonces se vuelve a colocar aquí ángulo de 20 grados. Bueno, aquí está la componente vertical, es PY, y la componente horizontal es PX. Bueno, procedemos entonces a los cálculos. Allí tienen las dos componentes del vector, ¿verdad? El vector fuerza, en este caso se llama P, el vector P por el coseno, porque es la horizontal. Y aquí el vector P por el seno, porque es la vertical. Muy bien, sustituyo los valores. Observemos que el vector P vale 40 newton. Se ha sustituido su valor aquí, 40 newton y 40 newton por acá. Nuevamente, se efectúan los cálculos y ahí tenemos los valores. Fíjense que ahora, como el ángulo es 20 grados, ahora sí no dieron iguales las componentes. ¿Ves? Esta dio 37 con 59 y esta dio 13 con 68. Dieron diferente. ¿Está bien? Reescribimos entonces el vector P con sus componentes. ¿Ves? Aquí está el vector P, pero está reescrito con sus componentes. Componente horizontal con el vector unitario Y, su componente vertical con el vector unitario J. Muy bien. Ese era el primer paso como de este problema, reescribir los vectores en sus componentes, pero todavía no hemos contestado el problema. El problema me decía que calculara la resultante, pero que la iba a expresar
en sus componentes rectangulares. Entonces continuamos. Ese gráfico que están viendo allí ahorita son las 4 componentes que acabamos de calcular, ¿ves? Las dos que están en X, pues se dibujaron en X, aquí están. La QX y la PX. Y las dos componentes vertical, pues se colocan en el eje vertical. Aquí está la QY y aquí está la PY. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando dos vectores están así y actúan en el mismo eje? Bueno, se suman directamente. Entonces, finalmente, la resultante R nos queda de la siguiente forma, ¿ves? Y observen acá la suma para que vean. Cuando yo tengo los dos vectores en la misma recta, entonces, y en el mismo sentido, se suman así directamente, ¿ves? Aquí lo tenemos expresado, ¿ves? Yo sumo directamente las dos componentes y eso va a ser la componente horizontal de la resultante. Aquí sumo directamente las dos verticales y obtengo la componente vertical de la resultante. Bueno, y finalmente el resultado sería ese. Al sumar estas dos, me dio 80 y le coloco su vector unitario ahí. Al sumar estas dos, me dio 56,11 y le coloco su vector unitario J. Bueno, y ya está listo. En realidad, ya aquí está expresado el resultante en función de sus coordenadas. Ya está listo. Pero sin embargo, este, podemos comprobar algo. Aquí les vuelvo a colocar cómo quedó el vector resultante. Aquí está la forma. Está su expresión analítica allí. 80,02 y 56,11J. Muy bien. Entonces, yo puedo, a partir, a partir de esta expresión analítica de componentes, yo puedo obtener el ángulo de un vector y puedo obtener la magnitud de ese vector. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita para confirmar. Entonces, leo lo que dice la lámina. Voy leyendo por aquí para que me sigan. A los fines de confirmar el resultado obtenido, calculemos el ángulo alfa, que define su dirección y sentido. Entonces, nosotros vimos ahorita en la fórmula que para calcular este ángulo utilizábamos, era la función tangente. Aquí está, función tangente. ¿Y cómo dice la función? Bueno, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el opuesto es la vertical y el adyacente es la horizontal. Entonces, aquí sustituimos los valores. Fíjense aquí en el vector R para que vean. Esta componente es la vertical, va arriba. Aquí está, lo colocamos arriba. Y esta componente es la horizontal de la resultante y la colocamos abajo. Aquí está abajo. ¿Lo ven? Bueno, se efectúa esa división y obtengo este valor decimal. Este valor decimal tiene muchos más decimales, ¿verdad? Pero yo considero que con los primeros 4 podemos hallar un cálculo bastante exacto, pues. ¿Ok? Entonces, la tangente de alfa es este valor que está aquí, ¿verdad? Pero yo no estoy buscando la tangente de alfa, yo estoy buscando es precisamente alfa. Entonces, a este valor decimal yo le voy a aplicar arco tangente, que es la función que yo le digo que está en su calculadora científica. Y cuando usted le aplique el arco tangente, va a obtener ese valor del ángulo que usted está viendo allí, 35,04. Y que fíjese que es el mismo que obtuvimos nosotros la clase anterior cuando hicimos el ejercicio. Eso era lo que queríamos comprobar. O sea que fíjense que hemos obtenido el mismo ángulo. Bien, sigamos. Y ahora lo que nos faltaría es calcular la magnitud.
Nosotros acabamos de ver ahorita que para yo poder calcular la magnitud aquí de esta resultante R en este dibujo, lo que tengo que aplicarle es Pitágoras porque ese es un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, al aplicar Pitágoras, ahí están los valores, verás, los dos catetos. Aquí está uno de los catetos, es esta componente horizontal, la coloco aquí. Y el otro cateto es esta componente vertical y la coloco aquí en la forma. Entonces, bueno, aquí está. Elevo al cuadrado, hago la suma, saco la raíz cuadrada y después de todas esas operaciones, ahí obtengo el valor. Y dense cuenta que el valor que yo acabo de obtener es el mismo valor que obtuvimos la semana pasada en el ejercicio. 97,73 newtons. Aquí les estoy repitiendo la lámina que vimos al principio de hoy, ¿verdad? Del ejercicio. Fíjense, obtuvimos los dos valores. El mismo valor del módulo, de la magnitud, y el mismo valor del ángulo. O sea que el ejercicio pues lo hemos hecho bien, gracias a Dios. De esta manera ya culminó este ejercicio. Era para probar la parte de descomponer una fuerza en su componente. Ahora fíjense, este, ya me llegó el aviso de que va a volver a desconectar la clase y lo último que me queda es esto de cifras significativas, ¿verdad? Es un acuerdo que vamos a tener para que no tengamos problemas a la hora de la resolución de los problemas en el examen. Por ejemplo, cuando yo calculé la componente horizontal, yo le dije que al multiplicar esto me dio este número que tiene muchos decimales. Usted va a tomar los primeros dos nada más, ¿verdad? Pero va a poner atención en este tercer dígito que está aquí. Y vamos a leer lo que dice aquí en el paréntesis. El tercer dígito decimal es 6. O sea, este 6 se refiere a este dígito que está aquí, este 6. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se redondea el segundo decimal, que es 2. Este decimal que está aquí, que es 2, lo vamos a redondear al número siguiente, que es el número 3. Pero lo vamos a hacer porque este número que está aquí es mayor a 5. Por eso es que lo vamos a hacer. ¿Ok? Y entonces en vez de escribir 42, escribimos 43 como está aquí abajo. ¿Ok? Fíjense, aquí está la explicación de lo que acabo de hacer, ¿verdad? Voy a resaltar dónde estoy leyendo. Se tomará solo dos decimales y el segundo dígito decimal. Lo redondeará al número mayor siguiente siempre y cuando el tercer dígito decimal obtenido en el cálculo sea 5 o mayor. ¿Ok? Vean, cuando me desconecte ahorita, esperamos nuevamente 5 minutos y vamos a terminar con dos láminas más y ahí finalizamos la clase. ¿Ok? Cuando desconecte ahorita la Zoom y les explico esto. Quedan tres láminas nada más y terminamos la clase por hoy. Entonces, esas tres láminas tienen que ver con esto de las cifras significativas. El acuerdo que vamos a llegar para que usted